Buenos días a todos. Mi grupo está compuesto por Pablo Gutiérrez, Jairo Gordillo, Salima Gutiérrez y mi persona, Catalina Guatibonza. Hoy les hablaremos de un tema recurrente en nuestra sociedad actual, el manejo económico del gobierno colombiano en relación a la crisis provocada por el coronavirus. En este video les daremos el contexto necesario para presentar esta discusión y varios puntos de vista tanto positivos como negativos con un enfoque general. Primero, introduciremos el estado previo, actual y futuro en consecuencia a la pandemia, con el objetivo de aclarar algunas acciones tomadas por el gobierno y sus ciudadanos. Ante todo, es importante hablar sobre qué pasó antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en América Latina se hizo un estudio que concluyó con el crecimiento del 3.3% en la economía anualmente. Existía una buena dinámica en el consumo y en la inversión privada. Había una inflación la cual estaba por encima de la meta debido a los factores temporales, principalmente de los precios elevados de los alimentos. Aún así, la meta del 3% antes de la pandemia se estaba logrando para un estimado del año 2020 acabar con esta inflación. En Colombia se estaba llegando al 4% del crecimiento económico anual. La pandemia acabó con este crecimiento y Colombia estaba destacándose en la explotación de minas, canteras y sobre todo la producción del carbón. Por otro lado, es importante destacar el aumento del dólar, que antes de la pandemia no llegaba a los 3.800 pesos. La crisis del coronavirus en Colombia estuvo y se está manejando básicamente como el gobierno puede, arriesgando el país a un costo de inversión de oportunidad, porque al hacer la cuarentena nacional por aproximadamente 3 meses, el país experimentó un colapso en el sistema económico, que eran en tiempo récord la mayoría de microempresas y algunas de las macroempresas del país. El diario Semana sacó un artículo con los resultados que dio la Cámara de Comercio de Bogotá, las cuales concluyeron que entre enero y agosto se liquidaron aproximadamente 37.000 empresas, lo que representó un incremento del 63% frente al mismo periodo del año anterior. El 95% de estas empresas, de los dueños de estas empresas, representan personas naturales y el 5% personas jurídicas. Y por último, el diario Semana concluye que la mayoría de estas empresas que se liquidaron son microempresas, aproximadamente un 96%. Del 35% de estas dedicadas al comercio, el 14% dedicadas al alojamiento y servicios de comida y el 10% dedicadas a industrias de manufactura. El CCB argumenta que estas organizaciones tienen menor sostenibilidad, adaptación a la competencia y capacidad de respuesta a los cambios del mercado, explicando así por qué muchas de las empresas se quebraron en el año 2020. Bueno, gracias a todo esto muchas personas perdieron su trabajo, quedando a la deriva en la cuarentena. Según el diario La República, este sacó un comunicado del DANE, que el DANE informó que en todo el 2020 la tasa de desempleo en Colombia cerró en un 15.9%, lo que representó un aumento de 5.4 puntos porcentuales frente al 2019, el cual fue de 10.5%. Alcaldías como la de Bogotá se enfocaron en proteger a la población, generando una inconsistencia intertemporal para la economía nacional. Y ahora bien, el gobierno, al ver que la tasa de crecimiento económico estaba alcanzando niveles negativos críticos, ideó maneras para que el decrecimiento que se está experimentando se detenga un poco. Estos fueron los días sin IVA que implementaron el año pasado en los meses de octubre a diciembre. Estos días básicamente ocasionaron el segundo pico de contagios a nivel nacional. Como también durante toda la pandemia el gobierno le dio subsidios a las personas de estratos bajos. Esto lo hacían con bienes públicos, lo cual a la larga terminó siendo insostenible. Por último, ¿qué se espera que suceda en el futuro con Colombia? El coronavirus trajo una recesión muy grande tanto para Colombia como para el mundo. Como lo indica Miguel Ángel García, esto ha causado que empresas tengan que irse a varios países y que incluso algunas cierren a nivel nacional,
cambiando y afectando sus niveles de producción, al igual que sus ingresos. Del mismo modo, Larry Fink afirma que después del coronavirus la psicología del inversor va a cambiar. Esto debido a que va a aumentar la confianza en ellos para volver a invertir en países, y esto lo que va a hacer es que va a ayudar a aumentar el PIB mundial y el de Colombia. Para que el país pueda recuperarse de la recesión actual en la que nos encontramos, es necesario realizar algunos cambios económicos. Como lo indican César Ferrari y Jorge González, en Colombia han decrecido los recursos externos, pues gracias a la pandemia ha habido menos producción, lo cual genera un aumento en el desempleo. Para acabar con esto, es necesario aumentar la competitividad de otros sectores colombianos, como lo son la agricultura, manufacturas, turismo, industrias nacionales y entre otras. Por otro lado, en cuanto al sector de salud, los estudiantes del externado afirman que deben aumentar los recursos en el sistema de salud para así aumentar el número de camas y equipos médicos y de este modo poder mejorar la atención de los pacientes. Por último, Ángel Pérez indica que el Estado debe invertir más en el sector educativo, sobre todo en las universidades y colegios públicos, para así reducir y evitar la desigualdad en Colombia después del COVID. A continuación demostraremos dos puntos de vista positivos y negativos en relación a los comportamientos de la sociedad colombiana y su gobierno, empezando en contra de la sociedad. No es un secreto que la mayoría de los colombianos se ha tomado a la ligera este virus. Unos afirman que es una mentira, otros ignoran las advertencias e incluso reaccionan agresivamente cuando se señala su irresponsabilidad. Al principio la mayoría acató el confinamiento, pero a medida que el tiempo pasaba y los números de fatalidades aumentaban, los ciudadanos, contrario a lo que se esperaba, tomaron actitudes relajadas. Primero fue el día sin IVA, donde las aglomeraciones llegaron a maximizarse en estos 3 días, generando más casos y muertes. Después, el descuido de fiestas en fin de año, donde los mayores pagaron las consecuencias. Y actualmente tenemos la tercera generada por las vacaciones de Semana Santa, unida a la irresponsabilidad que generó la llegada de las vacunas en la sociedad. Estas fueron las chispas que incrementaron el fuego de la pandemia e incluso provocaron nuevas olas, pero a lo largo de esta etapa hubo muchas personas inconscientes. Jóvenes organizando fiestas clandestinas de gran magnitud, personas sin tapabocas aglomeradas en los centros comerciales, pasajeros con una prueba de COVID positiva que aún así viajaban, incluso figuras públicas fomentando la indisciplina y desinformación. Es completamente entendible que debido a este aislamiento tan alargado, varias personas sientan la necesidad de reencontrarse con sus seres queridos, pero no deben olvidar su responsabilidad como miembros de una comunidad y poner en riesgo a otras personas por una acción tan egoísta. Pues de igual manera existen personas que también extrañan el contacto físico, mas aún así acatan las normas de distanciamiento social. Por estas y más razones, la responsabilidad recae en nosotros, pues fallamos como sociedad. Asimismo, hay que estar a favor de la sociedad colombiana y destacar su comportamiento. A pesar de que la mayoría de las personas se vieron afectadas por esta pandemia, sobre todo durante los primeros 4 meses donde había confinamiento total en todo el país, es importante destacar que no se perdió la calma y siempre se buscó la manera de innovar y así generar ingresos. Las ciudades más afectadas podemos encontrar Bogotá, Medellín y Barranquilla, las cuales son, por supuesto, las más pobladas del país. A pesar de todas las restricciones, como antes dije, las personas buscaron innovar para no dejar la economía caer. Por otro lado, es muy importante destacar que la mayoría de los colombianos siguieron las reglas del confinamiento y aguantaron con todos los problemas económicos que trajo la pandemia. Así, de un punto de vista personal, está confirmado que el confinamiento no es la solución a la problemática y que esta solo traerá problemas económicos que serán muy difíciles de contener en el futuro. Es por eso que en lo personal creo que tenemos que abrir la economía y abrir el país de nuevo
con reglas, pero no cerrando como hemos estado acostumbrados hasta ahora. Bueno, para empezar, yo considero que si no hubiera habido confinamiento, los contagios hubieran sido similares a países líderes en tasas de contagio y de mortandad a nivel mundial, sea el caso de China a principio de la pandemia, España, Italia, también Estados Unidos, etc. Yo considero primordialmente que todo lo que estuvo haciendo el gobierno y está haciendo es por el bienestar de la sociedad y por eso mismo primo la salud de la sociedad, ¿no? De las personas, porque yo pues considero yo que el gobierno al ver que la economía va para el piso pues primó ciertas cosas antes de tener una buena economía a nivel mundial. Bueno, también hay que declarar que el gobierno supo controlar la tasa de contagios a lo largo de la pandemia, sobre todo en la principal, en la que fue obligatoria, la que duró más tiempo, que nos mantuvimos en una tasa de crecimiento bastante leve a comparación de otros países. Y bueno, ya pues lo que tenía que pasar pasó y pues eso ya no es culpa del gobierno ni nada, sino de las mismas personas, haciendo que hayan habido dos picos el año pasado y estamos experimentando el tercero en este año, en lo que va este año. Y bueno, ya para terminar, considero yo, pues esto ya voy a hablar más que todo hacia las empresas, es que las microempresas en Colombia no tienen oportunidades y tarde o temprano iban a terminar quebrando por la falta de oportunidades mismas. ¿Sí? Entonces, pues hay un estudio, recuerdo muy bien, en el que decían, en el que explicaban que las empresas tenían un lapso de 2 años para mantenerse a flote y si no logran pasar este umbral, básicamente se quebraban. Hablo de empresas, de emprendimientos, surgidas de emprendimientos. Entonces, por eso que considero que no tenían mucho futuro. Ahora bien, los cierres constantes en Colombia solo han afectado a la economía del país y el ingreso de los ciudadanos, pues han sido víctimas del desempleo y algunas compañías se han ido del país o han quedado en bancarrota. Además, las cuarentenas que el gobierno ha aplicado no han ayudado, puesto que cada vez aumentan más los casos de COVID. Asimismo, otro efecto del confinamiento constante del país es en los niños y adolescentes que no han podido asistir a las clases presenciales. Esto debido a que no están en contacto con otras personas como sus compañeros, sus amigas o amigos, ha afectado su capacidad de socializar. Por otro lado, las decisiones del gobierno con respecto a las vacunas no han sido las mejores. Esto debido a que Colombia, de hecho, fue uno de los últimos países en vacunarse con respecto a otros, y aún así no hay suficientes para vacunar a toda la población. Incluso en algunos lugares de Colombia ya se agotaron las vacunas, lo que solamente ha atrasado el proceso de la segunda vacunación en los ciudadanos colombianos. En conclusión, podemos ver que el crecimiento económico de Colombia fue afectado, aunque no fue el único, pues esta fue una crisis global. Las pérdidas económicas generadas por el COVID, las innumerables empresas y emprendimientos abandonados, las vidas perdidas por esta enfermedad y la unión mundial con el fin de acabar con el mismo enemigo pasarán a la historia. Y era de esperarse, pues como señala el director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, la recesión ocasionada por el COVID-19 es singular en varios aspectos y es probable que sea la más profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la primera contracción del producto en las economías emergentes y en desarrollo en al menos los últimos 6 decenios. Además, el Banco Mundial señala que para América Latina y el Caribe, las perturbaciones originadas por la pandemia harán que la actividad económica se desplome un 7.2% en el 2020, siendo esto una predicción. Para finalizar, deseo resaltar que esta es una ocasión única y que con una perspectiva entusiasta superaremos esta etapa y nos volveremos más fuertes como personas y sociedad. Gracias a todos por su atención y espero que tengan un buen día.